Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, orientado para opositores. Un vídeo en el que vamos a incluir 3 artículos, ya que los 2 primeros son muy cortos, y vamos a seguir con estos primeros artículos en abierto para todo el mundo de la Ley de Bases de Régimen Local. Empezamos con el artículo 5, que podríamos titularlo, ya que no tienen títulos, podríamos llamarlo como capacidades. Capacidades que tienen las entidades locales. Y tienen una serie de capacidades que vamos a explicar una a una. Artículo 5 dice así: para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. Así que todas estas capacidades sirven para cumplir sus fines, los fines de las entidades locales, siempre con sujeción a la Constitución y a las leyes. ¿Y de qué son capaces estas entidades locales? ¿De qué tienen plena capacidad jurídica? Pues vamos a ver. En el caso de adquirir, estamos hablando de, por ejemplo, obtener la propiedad de un bien, ya sea comprándolo o recibiéndolo como donación o a través de otros medios legales. La capacidad de poseer se refiere a tener el bien en su poder y hacer uso de él. En el caso de reivindicar, significa reclamar la propiedad de un bien cuando otra persona lo tiene indebidamente. Seguimos con permutar. Permutar significa intercambiar un bien por otro sin que haya dinero de por medio. Luego, gravar con V, no con B, con V, significa imponer una carga sobre un bien, como una hipoteca o un derecho de usufructo. Y por último, enajenar significa transferir la propiedad de un bien a otra persona o entidad, ya sea por venta, por donación, etc. Es decir, todo esto se refiere a la gestión del patrimonio municipal. Esto en cuanto a los bienes, nos referimos a los bienes, pero también las entidades locales tienen la capacidad de celebrar contratos. Pueden contratar empresas pues, para construir, por ejemplo, una carretera, gestionar el alumbrado público, etc. También tienen la capacidad de establecer y explotar obras o servicios públicos. Pueden construir un polideportivo y gestionarlo directamente o concesionarlo a una empresa y que esa empresa pues lo gestione y también pueda obtener un beneficio. También pueden las entidades locales obligarse, es decir, pueden firmar acuerdos que las comprometan a cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, un convenio con una entidad. Y también podrán interponer recursos y acciones previstas en las leyes. Es decir, pueden recurrir actos de otras administraciones si creen que vulneran su autonomía o derecho. Por ejemplo, un ayuntamiento puede recurrir una ley autonómica si cree que invade sus competencias. Así que todo esto pueden hacerlo las entidades locales para cumplir sus fines y de acuerdo siempre con la Constitución y las leyes, obviamente. Bien, vamos a continuar con el artículo 6, que podríamos titularlo como principios. Y dice así el 6.1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. ¿A qué os suena este párrafo? Os debe sonar a un artículo de la Constitución, y ese artículo de la Constitución es el 103.1, Constitución Española. Y como ya lo hemos explicado, pues yo os recomiendo que veáis ese artículo, ya que ahí explicamos cada uno de los principios que hemos visto aquí, y lo que vamos a hacer es ver las diferencias que existen con respecto al artículo de la Constitución y este 6.1. Si aquí vemos, bueno, mejor dicho, si en la Constitución veíamos que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales,
Pues aquí vemos una clara diferencia y es que aquí dice intereses públicos. Mucho cuidado. En el caso de entidades locales, si os preguntan por la ley de base de régimen local, pues las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos. Si lo dicen en modo genérico la administración pública en el ámbito de la Constitución, pues sirven los intereses generales. Así que cuidado. Y también hay otra diferencia con respecto a la Constitución, y es que en la Constitución hay un principio más que aquí no aparece, y es el de jerarquía. En el artículo 103.1 aparece el principio de jerarquía. Aquí únicamente aparecen los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. El resto es igual. Así que esas son las diferencias con respecto al artículo 103.1 de la Constitución. Y por último, sigue diciendo la ley de bases en el 6.2 que los tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales. Es decir, los tribunales están atentos a esos actos y acuerdos que emitan las entidades locales, para que no se salgan de la legalidad. Simplemente eso. Bien, y por último vamos a ver el artículo 7, que tampoco tiene título, como todos los artículos de esta ley, y lo vamos a titular competencias. Así que vamos a ver que hay varios tipos de competencias. En concreto 3. Aunque os creáis, los que ya sabéis algo de esta ley, que hay 2. Pero yo voy a decir que hay 3. 7.1. Las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por delegación. Así que, en principio, vemos 2, ¿no? Competencias propias o por delegación. Es decir, por delegación que otra administración le cede la competencia a la entidad local. Bien. 7.2. Las competencias propias de los municipios, las provincias, las islas y demás entidades locales, territoriales, solo podrán ser determinadas por ley y se ejercen en el régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas. Así que estamos hablando de las competencias propias. En primer lugar, primer tipo, competencias propias de las entidades locales. ¿Cómo se determinan? Pues solo podrán ser determinadas por ley. Es decir, solo en las leyes podrán aparecer las competencias de las entidades locales. ¿Y cómo se ejercen esas competencias? Pues de acuerdo con 2 principios. Régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad. Así que las competencias propias solo puedan ser determinadas por ley significa que, por ejemplo, un ayuntamiento solo puede ejercer las funciones que la normativa, que las leyes, le asigne expresamente. No puede asumir por sí mismo competencias que no estén previstas en la ley. Y el ejercicio de un régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad implica que dentro de esas competencias las entidades locales tienen margen de decisión para gestionarlas como consideren oportuno y son responsables también de sus consecuencias. Bien. Y todo esto pues debe coordinarse, toda esta gestión de la competencia propia debe coordinarse con el resto de administraciones públicas. Seguimos con el 7.3 y vamos a hablar del segundo tipo de competencias, las competencias delegadas. El Estado y las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las entidades locales el ejercicio de sus competencias. Así que, ¿quién delega en las entidades locales? El Estado y las comunidades autónomas podrán delegar. Las competencias del Estado y las comunidades autónomas podrán ser delegadas en las entidades locales. Segundo párrafo, las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27 y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. Así que, ¿cómo se ejercen esas competencias delegadas? Pues habrá que ver la disposición o el acuerdo de delegación. Y también con las reglas del artículo 27, que lo veremos en futuros vídeos. Ya sabéis que esta ley va a ser anexada al completo para los miembros, así que yo os animo a que os hagáis miembros si queréis acceder a las explicaciones al completo de esta ley y de las restantes leyes que se hagan en el canal. Y también estos acuerdos
de delegación preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. Cuidado, eficiencia. Bien, y vamos a ver el tercer tipo de competencias, que yo voy a llamarlas las competencias distintas. Es decir, no son ni propias ni delegadas, son distintas. El 7.4 dice así: las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública. Sí que estamos hablando de un tercer tipo, que son las competencias distintas. No son ni las propias ni las delegadas. ¿Cuándo se pueden ejercer? Pues bajo ciertas condiciones, bajo cierto escenario. La primera condición es que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal. Es decir, que no se comprometa significa que no se pueden asumir gastos que pongan en peligro su estabilidad económica o su capacidad para prestar servicios esenciales. Así que, y todo esto, de no ponerse en riesgo la sostenibilidad financiera, se hará de acuerdo con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y también, otra condición para poder ejercer competencias distintas es que no haya duplicidad. Es decir, no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública. Que no haya duplicidad, básicamente. Bien, ejemplo de competencia distinta podríamos pensar. Pues, por ejemplo, un ayuntamiento podría decidir ofrecer becas para estudiantes universitarios, aunque la educación superior no sea una competencia municipal, pero solo podría hacerlo si tiene recursos suficientes y no compromete su viabilidad financiera. Y por último, seguimos con la siguiente frase. A estos efectos serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Así que dos informes hacen falta para ejercer competencias distintas. Informes de la administración competente por razón de la materia, y ese va a mirar si hay duplicidades, el segundo requisito que hemos dicho, y luego otro informe de la administración que ejerza la tutela financiera, y ese va a mirar la sostenibilidad financiera, el primer requisito que vimos. Así que dos informes para poder ejercer competencias distintas. Y por último párrafo, en todo caso el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las comunidades autónomas. Es decir, ¿bajo qué términos se ejercen estas competencias distintas? Pues habrá que ver el marco que establecen la legislación del Estado y de las comunidades autónomas. Así que sin más, queda analizado estos artículos 5, 6 y 7. No son nada complicados, como podéis ver. Y bueno, que tengáis muy en mente que hay tres tipos de competencias. Las propias, que la hemos visto en el 7.2, las delegadas, que la hemos visto en el 7.3 y profundizaremos también, tanto las propias como las delegadas, en futuros artículos. Y luego están las competencias distintas, en el que hay que cumplir un par de requisitos y hay que hacer un par de informes previos. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 8. Un saludo.